están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de CNN Prime por las pantallas de CNN Chile. Viernes 5 de enero estamos llegando al final de la primera semana laboral del primer mes del año, una semana que ha tenido de todo en términos informativos, noticias políticas, judiciales, en materia de seguridad, muchísimas también. En educación, en el mundo también han sucedido muchas cosas, les vamos a estar contando, porque hoy día no fue la excepción y es por eso que revisemos nuestros titulares. El presidente de la República, Gabriel Boric, evitó confirmar el supuesto llamado por teléfono al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, tras ser anunciada su audiencia de formalización. Al ser consultado, el mandatario indicó que las conversaciones privadas no se comentan públicamente, pero paralelamente el ministro del Interior subrogante indicó que la imputación al jefe de la policía uniformada no afecta la relación entre el Ejecutivo y Carabineros. Y hoy en la mañana se promulgó la ley Karin contra el acoso y abuso laboral, una norma que ordena a los empleadores a implementar protocolos de prevención frente a situaciones de este tipo y que busca además garantizar la protección de las víctimas en los procedimientos de denuncia y también de investigación. La familia de la enfermera Karin Salgado, cuyo caso dio nombre a la ley, valoró este hito. Iván Pradenas quedó en prisión preventiva en medio de la investigación en su contra por el delito de abuso sexual infantil reiterado. El juzgado de garantía de Temuco calificó al padre de Martín Pradenas como un peligro para la sociedad debido al carácter de las acusaciones. En esta instancia, además, se fijó un plazo de 3 meses para las indagatorias. Y en temas internacionales, Corea del Norte disparó cerca de 200 misiles contra 2 islas cercanas a Corea del Sur. Las autoridades indicaron que los proyectiles cayeron al mar en el norte de la frontera entre ambos países. Y como respuesta, el ejército surcoreano confirmó su propio ejercicio de tiro y ordenó a los habitantes de una de las islas a evacuar a los refugios. Todo eso y más, porque aquí comienza CNN Prime. Comenzamos inmediatamente con una mala noticia que ha sucedido en las últimas horas. Una niña de 2 años y su madre resultaron heridas en Cerro Navia. Vamos a tomar contacto con Pablo Figueroa para conocer más detalles. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Simo. Así es, pasada las 6 de la tarde, esto ocurrió en una plaza en la comuna de Cerro Navia, donde, claro, había una piscina de una familia en una plaza, un lugar público. Estaban compartiendo, bueno, cambiando los más de 30 grados de calor que hubo hoy día en la tarde en la región metropolitana, cuando sintieron un par de disparos y, claro, un par de perdigones afectaron tanto a la madre como a la niña, la menor de 2 años. Fueron llevadas rápidamente al hospital Félix Bulnes para ver la seriedad de las heridas. Hay que decir que las dos, de hecho la niña ya está en la casa, diciéndolo que no fue tan grave, pero no fue tan grave el hecho de que llegó un perdigón. Lo grave es lo que pasó en la vía pública. Por ende, la misma gente, la que está en la plaza, reprendió al quien hizo los disparos para que luego llegara Carabineros y fuera detenido. ¿Qué dice Carabineros con respecto a este hecho? Pasado las 6:30 en Cerro Navia, escuchemos a continuación la palabra de Carabineros. El personal fue alertado por la central de comunicaciones por una persona lesionada por impactos balísticos en el hospital Félix Bulnes. El personal policial se traslada al lugar, verifica los hechos y constata en el lugar que se trataba de una menor de 2 años víctima de impactos balísticos múltiples en su cuerpo. Una persona de sexo masculino desconocida había efectuado al menos 2 disparos en contra de ellos, desconociendo, ¿cierto?, el porqué de estos disparos. El personal logra, ¿cierto?, la identificación a través de los medios probatorios por imágenes de cámaras de seguridad del sector y al cabo de aproximadamente 1 hora se logra la detención de este sujeto. Bueno, ya, desgranamos un poco la historia porque contamos ya con la versión de Carabineros. Fue, se dice, dentro de los mismos testigos, fue una pelea entre familiares. Por ende, eso llamaba mucho la atención pasada a las 7:30, cuando es tomado detenido esta persona, el autor de los disparos que luego, después posteriormente fue comprobado. Fue una lucha familiar. Por ende, fue rápidamente reprendido, fue reducido por gente de las mismas familias que, claro, hay que decirlo, estaban 6:30 en una plaza en Cerro Navia, tenían puesto una piscina de ellos que era privada, cambiando el calor, viene esta rencilla entre ellos mismos, que son familiares diferentes, que son vecinos también. Por ende, viene rencilla, sale esta
porte de arma de fuego y bueno, por un momento Ivo se pensó lo peor, sobre todo con la niña. Los trascendidos finalmente hay que decirlo, están los dos bajo riesgo vital, la menor de 2 años ya está en su casa en la comuna de Cerro Navia, para parte de una historia que obviamente es una rencilla familiar y que llamaba mucho la atención porque había sido reprendido y había sido reducido por la misma gente que estaba en la plaza tan rápidamente. Bueno, veamos qué dice un testigo ocular de esto, que nos cuente un poco más los detalles sobre esto ocurrido a eso de las 6:30 en la comuna de Cerro Navia. Más allá, a una cuadra, había un grifo. Habían 2 vecinos del sector, el individuo y uno más, que estaban tratando de abrir el grifo, pero el grifo tenía un chupete arriba. El chupete que les oye a los bomberos para cuando se lleguen ellos, lo sacan ellos, no. Entonces, ¿qué pasa? Es que el hombre empezó con un fierro a pegarle al chupete. Y pasa la mamá de la víctima y le empieza a decirle que no hagan eso, que es maldad, que están haciendo daño. Y le empiezan a echar la niña. Y salta la pareja de la señora con su amigo a defenderla y ahí quedó el altercado entre ellos. Y de ahí apareció con una escopeta, se volvió por el mismo pasaje que se fue, les disparó y se fue. Ahí está, lo escuchamos, una escopeta, una información no menor, de bastante urgencia y de bastante alarma, hay que decirlo, porque estar a las 6:30 en una plaza disfrutando de una piscina y que pasa alguien con una escopeta, te amenaza y haga disparos, finalmente se temió lo peor, básicamente por suerte no hay finalmente fallecidos, hay una niña que ya está en su casa, una madre que está en observaciones, básicamente fueron perdigones, no fueron balas las que le llegaron directamente al cuerpo, es bastante sorprendente para lo carácter negativo, lo impactante, y es lo que hay que tomar medidas. Claro, un debate que viene hace años en el país, pero que no deja llamar la atención que como una persona con una escopeta se pasea a las 6 de la tarde, un día normal, por la comuna de cualquier parte de la región metropolitana, y básicamente si no es porque era algo familiar, quizás esto terminaba en algo peor. Ivo, impacta, no deja de impactar, pueden pasar noticias así todos los días, pero no deja de impactar. Un hombre con una escopeta, finalmente 2 heridos, no sé qué adjetivo usar, quizás tú lo tienes más procesado en tu cabeza, pero es impactante. Sí, una situación insólita. Lamentablemente, Pablo, como tú dices, lamentablemente estamos normalizando este tipo de noticias, algo que evidentemente es muy peligroso. Afortunadamente, en este caso, pese a la gravedad de lo que tú nos cuentas, no resultó nadie muerto. Nuevamente, una menor de edad involucrada en un hecho, disfrutando, como tú dices, de una tarde de verano en la región metropolitana. Bueno, vamos a ver qué pasa con las autoridades. Están reforzando los planes, pero evidentemente siguen sucediendo este tipo de incivilidades en las calles. Pablo Figueroa, muchísimas gracias desde la comuna de Cerro Navia. Que estés muy bien. Vale, vos, que estés muy bien. Ya vamos a cambiar de tema para contarles que cerca de 1 millón de pasajeros han utilizado el recorrido 555 de Red, que llega al aeropuerto de Santiago. A un año del inicio de estas operaciones, las autoridades ya evalúan incluso incorporar nuevos recorridos. Colomba Eichholz nos cuenta los detalles en la siguiente nota. Fue el 14 de enero de 2023 cuando el servicio 555 comenzó sus operaciones. Se trata del recorrido de transporte público Red que va desde Pajaritos hasta la estación intermodal Aeropuerto Red Movilidad, que en su primer año registró 943.000 viajes. Al principio eran 2.000 pasajeros los que se animaban diariamente en un día laboral a tomar el servicio. Hoy día ya estamos a veces superando los 4.000. El mes de noviembre casi 100.000 personas usaron el servicio en el mes, lo que habla de que este esfuerzo que hemos hecho como sistema de llegar al aeropuerto con un sistema de transporte público integrado como la mayoría de las capitales grandes del mundo, ¿no es cierto? El servicio, que comienza a funcionar a las 6 de la mañana y completa su recorrido a las 23 horas en los días hábiles, realiza el trayecto en menos de 25 minutos y cuenta con una tarifa integrada del sistema de transporte público. Este es un sistema integrado, es decir, la persona que llega y está aquí en estación Pajaritos, por ejemplo, en el metro, se baja y se sube a este bus pagando 0 en el margen, porque ya pagó el pasaje en el metro, es decir, es la tarifa integrada que con un solo pasaje te permite llegar desde cualquier punto, ¿no es cierto?, de la ciudad, del sistema, de las 34 comunas que cubre el sistema, hasta aquí, hasta el aeropuerto de Pudahuel.
La frecuencia de los buses es de cada 10 minutos y si bien el recorrido no termina en los terminales del aeropuerto, un bus blanco y gratuito ofrece completar el servicio para los pasajeros. La verdad es que la frecuencia que hoy día tiene, que permite que las personas esperen no más de 8 minutos para poder abordar un nuevo bus, hace que las filas se desplacen rápidamente, es muy ordenado, es muy tranquilo el ingreso. La valoración del 98% de los usuarios dice que es muy cómodo, principalmente el acceso al bus. Tenemos una zona paga instalada que permite pagar antes de acceder al bus, lo que le da también rapidez y velocidad al servicio. Rapidez y velocidad que es bien valorada por los pasajeros que utilizan el servicio 555 con destino al aeropuerto y también por motivos laborales. Es bastante fluido los recorridos, o sea, van mucho, todo depende. Si te quieres ir parado, bueno, te montas en él, si no esperas el siguiente te vas sentado. Lo tomo habitualmente cuando vengo al dentista con mi hija y porque este es mucho más directo para llegar a mi casa. Yo vivo en el barrio Enea, así que me queda en el camino. Antes tomaba una micro en San Pablo y me demoraba hora y media, hora 45 desde mi casa al trabajo. Y ahora me demoro 45 minutos desde mi casa a mi trabajo. Me cambió la vida. La demanda del servicio ha despertado interés en las autoridades, quienes estarían evaluando la posibilidad de integrar nuevas rutas para llegar al aeropuerto e incluso en un futuro poder contar con una estación de metro. Hoy día el único servicio que va al aeropuerto integrado con el transporte público es desde aquí de Pajarito. Estamos evaluando la posibilidad de nuevos servicios que puedan salir desde otras partes de la ciudad, entendiendo que hay demanda para poder llegar también al aeropuerto desde otros puntos. Es algo que estamos evaluando y esperamos en el futuro poder dar línea en ese sentido. Hay dos ideas de proyecto para llegar al aeropuerto. Sí, uno es desde Renca, precisamente de la estación que vamos a tener ahí en Huelén. Por ahí sale uno de los recorridos que va directo hasta el aeropuerto. El otro es una iniciativa que también se está estudiando que sale desde Pajaritos. El llamado de las autoridades es a utilizar este servicio de Red Movilidad, especialmente en esta temporada de verano, para hacer el trayecto al aeropuerto más expedito y económico. Prevenir, investigar y también sancionar los casos de acoso laboral y sexual son los objetivos de la denominada Ley Karin, la que fue promulgada por el presidente Gabriel Boric. La iniciativa obliga a los empleadores a contar con un protocolo y además recuerda el caso lamentable en el año 2019 en Chillán, donde una TENS se quitó la vida tras ser víctima de acoso por parte de sus compañeros. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Fue en diciembre de 2019 cuando Karin Salgado, técnico en enfermería de la ciudad de Chillán, tomó la decisión de quitarse la vida tras el hostigamiento del que era víctima en su trabajo. Ahora, tras una larga lucha de su familia, una ley que llevará su nombre buscará prevenir el acoso laboral y aplicar mayores sanciones. Esto nunca debió haber pasado y nunca debe volver a repetirse. Poder hacer de los lugares los lugares de trabajo espacios seguros, que sean saludables, que sean libres de violencia, es una tarea que nos compete a todos y todas. La ley define qué se entiende por acoso laboral, sexual, discriminación y además suma la denominada violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos, que será cuando los trabajadores que prestan servicios se vean afectados por conductas de clientes, proveedores, usuarios, entre otros. Iniciativa que fue valorada por la familia de Karin Salgado, que ha impulsado su aprobación. ¿A quién se lo prometí? Al cerrar ese féretro, dando su último beso, porque muchas personas sufren en silencio y por miedo a perder su fuente laboral, no se atreven a denunciar. Iniciativa que abarca a trabajadores del sector público y privado y obligará a las empresas a contar con planes que garanticen un ambiente laboral libre de violencia, compatible con la dignidad de las personas y con perspectiva de género. Hay una obligación ahora de los empleadores, porque este es un tema de seguridad y salud laboral, de prevenir mediante un protocolo, mediante educación sobre ese protocolo y mediante la adopción de medidas concretas. Y es que en el pasado la legislación establecía que para que un acto fuese considerado como acoso laboral debía ser reiterado en el tiempo. Ahora bastará que la persona sea hostigada solo una vez para poder calificarlo de esa manera. La verdad es que uno no puede dejar de pensar en todas esas personas que en algún momento se han visto afectadas, esas personas que hoy día
no están en compañía de sus familias simplemente por haber sufrido acoso laboral. Eso es lo que no queremos más. Entre enero de 2017 y septiembre de 2023, la Dirección del Trabajo recibió más de 12.300 denuncias por acoso laboral. De esta cifra, 9.470 fueron hechas directamente por los trabajadores y el 70% correspondió a mujeres. Las principales denuncias tienen que ver con la honra de las personas y sus familias, con la integridad física y psíquica, discriminación y respeto a la vida privada. Nos parece que Chile se pone al día en los estándares que corresponden sobre el abuso, sobre el acoso laboral y sexual. Va a posibilitar que también las trabajadoras que lamentablemente sufrieron estos hechos dentro de los municipios también queden incorporadas. Así que espero que tenga una pronta aplicación. Tanto el Ministerio Público como la Dirección del Trabajo y la Contraloría deberán reforzar su rol respecto a procedimientos de denuncia para así entregar las garantías adecuadas y acelerar los plazos de investigación. Cuestionamiento generó la prohibición del Mineduc de publicar cifras o estudios relacionados a los puntajes de la PAES con el argumento de que este tipo de análisis es incorrecto y engañoso. Vamos a hablar de este y otros temas con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, quien se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenas tardes. Subsecretario, bueno, partamos por algo que pasó el día de hoy, que terminó finalmente el proceso de postulación de la prueba PAES hace una semana intensa. Vimos la premiación a la trayectoria educativa el pasado martes. Llegaron cerca de 40 estudiantes de distintas regiones del país a recibir este reconocimiento. Cuéntenos qué números hay de postulaciones. Había mucha expectación también por lo que podía pasar hasta hoy día a la 1 de la tarde. ¿Cómo se desarrolló esta semana finalmente? Miren, nos parece que ha sido un proceso muy positivo. Llevamos 2 años de PAES. PAES ha permitido democratizar el acceso a la educación superior. Tenemos más personas habilitadas a postular. Este año consolidamos los aumentos del año pasado. Este año tenemos 224.000 más o menos personas habilitadas para postular y tuvimos 188.000 postulaciones que cerraron hoy día. Ahora el proceso llega al 16, donde se va a conocer el resultado de la postulación y ahí vamos a tener matrícula y todo va a terminar a final de enero con el segundo proceso de matrícula cuando corre la lista de espera. Nos parece importante señalar que la prueba PAES es una política que permite mayor democracia en el acceso y que es una política de Estado, ha sido impulsada por gobiernos de distinta naturaleza, de distintos signos y por lo tanto un avance que es muy relevante y muy importante. ¿Y cuáles son, bueno, lo decía, los principales avances, los análisis que hacen quizás preliminarmente en esta segunda edición de la prueba PAES? Más allá de esta democratización que usted dice de la prueba, lo que causa esta prueba, ¿cuáles son los principales balances que se pueden hacer? Bueno, como decía, primero le damos la oportunidad a más personas. Quitamos la ansiedad, porque la prueba PAES es una prueba que tú puedes dar varias veces y puedes guardar tu puntaje. Entonces puedes tener hasta 4 rendiciones de la prueba y el algoritmo inmediatamente te genera el mejor puntaje posible. Entonces, expandimos el acceso a mayor, le damos espacio a más personas que antes les decíamos que no, y además quitamos la ansiedad. Fuimos de generaciones que nos enfrentamos a la prueba y uno se jugaba el todo, nada de eso, sentía mucha presión, y lo que queremos decirle a los jóvenes es que la vida es un proceso, que es una trayectoria, que el éxito en la vida es un proceso de largo aliento, y que no te juegas el todo por el todo de una pura vez, digamos. Entonces ahí que vamos avanzando. Por supuesto queda mucho por mejorar. Sí, es importante esto que usted dice, de democratizar, de abrir las puertas, de tener más cupos, pero finalmente esos cupos, cuando se llega a la universidad, después de la postulación, ¿están las universidades preparadas para este aumento de cupo también? Mire, estamos procesando información y vamos a presentarlo cuando ya cuando tengamos, ya se vaya acumulando más tiempo. Pero todos los indicadores que tenemos hasta el minuto nos indican que la decisión fue correcta, es decir, que las personas que se han incorporado se comportan más o menos similar que aquellas que ya estaban y por lo tanto el proceso de exclusión que había antes no era justo. Entonces hemos avanzado en resolver un problema de justicia educativa que es una de las demandas que tenía la sociedad respecto a educación. Oiga, pasemos a otra de las polémicas de la semana, esta decisión finalmente de no hacer ranking con esta información que se les comparte a las universidades. ¿Qué justifica finalmente esta decisión en específico? Algo que ha generado mucho debate en el mundo educativo, distintos profesores, académicos han hablado de este tema. Primero señalar, digo, que no hay ninguna prohibición
para hacer investigación y para divulgar información. Es más, nosotros tenemos una política de datos abiertos, publicamos todos los años la base de datos en el mes de abril, porque hay un proceso que hay que hacer con la base de datos cuando culmina todo el proceso de matrícula, cuando ya está la matrícula, por ejemplo, de educación técnico-profesional, y habiendo sido yo mismo investigador en educación, habiendo utilizado mucho esos datos, malamente podría estar contra la investigación y contra el debate. Lo que ocurre es una cosa muy sencilla y estamos trabajando con normativas que son muy sensibles respecto a información que está nominada. Y la prueba PAES, además de eso, la prueba PAES es una prueba que tiene por finalidad únicamente el proceso de admisión, es decir, no busca por finalidad la comparación en calidad de los establecimientos, y para eso hay no solo estándares internacionales, sino también hay un dictamen de la Contraloría, el año 2016, que efectivamente planteó que no era posible estos rankings que salen, que digamos planteó esto, que no era que la prueba de admisión solo debía cumplir el papel de admisión. El DEMRE de la Universidad de Chile en marzo publica la información para que las familias puedan tener información de su establecimiento, y lo hace siguiendo estos estándares internacionales. Así que la información está construyéndose, está disponible, y nos parece que no existe una prohibición de parte de nosotros. Ahora, esto no obsta, y precisamente como PAES es un proceso que es joven, digamos, lleva 2 años, que vamos a aprovechar esta discusión para proponerle al Comité de Acceso, que es el Comité de Rectores y Rectoras, que dirige el proceso, porque este es un proceso que no depende del gobierno de turno, que hay una política de Estado, pedirle una buena política de datos. Es decir, para que con los avances que hemos tenido tengamos mayor claridad sobre cómo mostrar la información y tengamos un consenso transversal, es decir, que no sea la decisión de alguna actoría en particular, sino que tengamos un consenso transversal respetando la normativa y siguiendo con una lógica que venía también de mucho tiempo. Por ejemplo, hace mucho tiempo ya que los puntajes dejaron de salir en el diario, como quizás nos pasó a nosotros, ¿no? Que había que ir a comprar el diario. Temprano. Y ahí había situaciones de bullying, por ejemplo, que no corresponden. Entonces, el Chile ha dado paso, y precisamente podríamos dar un paso más aprovechando esta discusión de tener una política de datos cuyos principios vamos a resolver en una sesión de la próxima semana del Comité de Acceso. Dicho eso, de todas maneras hay algunos informes preliminares también que han dicho que la brecha entre los conocimientos entre los colegios particulares y también el resto de los establecimientos ha crecido. ¿Eso es así? ¿Ustedes ven eso? ¿Tienen datos confirmados que indiquen eso? ¿Se ha podido reducir esa brecha? Mire, primero decir que esto es bueno ir al problema de fondo, ¿no? Cualquier prueba, PAES u otra, siempre te va a mostrar una situación de la realidad. Que Chile es un país que tiene problemas y deudas en educación muy grandes, y tiene desigualdades. Lo que ha ocurrido, si uno ve, por ejemplo, el 20% de rendimiento superior, y tenemos datos para ello, uno ve el 20% de rendimiento superior, más o menos ve una situación estable. Es verdad que hay una caída de la participación de la educación pública en el 20% de rendimiento superior. Es una caída paulatina pero consistente y que viene de antes de la prueba PAES. Y también hay una caída, fíjate, de los establecimientos particular pagados. También es leve pero consistente. Y lo que nos parece a nosotros es que estas brechas estructurales, que son de largo arrastre, que uno tampoco podría responsabilizar a tal o cual gobierno, tienen que enfrentarse con reformas estructurales, con cambios estructurales. Ya han habido algunos cambios estructurales que fueron impulsados durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y nosotros, porque nos interesa el tema y estamos con un compromiso muy importante con la educación, también vamos a impulsar cambios en lo que le denominamos, por lo menos en educación superior, el proceso de modernización de la educación superior, que esperamos se haga cargo mucho de estas problemáticas. Usted hablaba de los cupos, subsecretario de ingreso a la universidad, de abrir la posibilidad de que más estudiantes puedan tener la posibilidad, pero los criterios de selección se adecúan también a ese aumento de cupos. ¿Cuál es el análisis que usted hace en los procesos de selección que tienen las entidades universitarias? Mire, precisamente al tener un sistema de selección y admisión centralizado como el que tenemos, vamos definiendo eso como políticas de Estado. Tenemos lo que se denomina la admisión regular, que es lo que está ocurriendo ahora con los puntajes, pero también tenemos, y esto es muy importante, tenemos un sistema de admisión especial. Es decir, tenemos que personas por distintas razones tienen una vía de ingreso diferente a la educación superior. Hemos estado trabajando con el Comité de Acceso en esto, y lo que nos gustaría señalar es que en un momento de educación superior masiva, como tenemos en Chile, tenemos que trabajar para darle la oportunidad a las y los jóvenes y tener buenas trayectorias educativas. En algún rato se decía, tenemos que tener más acceso. Bueno, tenemos más acceso. La educación tiene que ser gratuita, y hoy día tenemos una política de gratuidad, pero la verdad, para ejercer el derecho a la educación no basta el acceso y no basta incluso que sea gratuito, sino que requiere un acompañamiento
para las personas, es decir, que el Estado esté ahí, se haga cargo, que vea si tienes problemas de salud mental, por ejemplo. Y nosotros estamos trabajando, tenemos una mesa técnica para resolver el tema para enfrentar el problema de la salud mental, y vamos a avanzar en el proceso de modernización a una trayectoria más protegida, decirle a las y los jóvenes, no están solos, hay un Estado cuidándolo, hay un Estado que se va a preocupar de ustedes, y vamos a hacer esos anuncios en el contexto del proceso de modernización. Subsecretario, usted hace un par de años, estuve investigando, viendo los distintos estudios que está hecho, entrevistas también, decía que aunque a un estudiante le vaya bien en la prueba, el acceso a los cupos ya estaba jugado. ¿Esto cambia con la PAES? Usted se refería evidentemente a otro tipo de prueba, a otro tipo de selección que se hacía, pero en estos momentos también sigue creyendo que ya está jugado ese cupo pese a cómo le vaya a un estudiante en la prueba. Mire, esa discusión tiene que ver con lo siguiente, con que Chile dio un paso a la educación masiva, pero no lo hizo con las mismas instituciones que hacen investigación y son más complejas. Entonces, lo que a nosotros nos gustaría es que lentamente el sistema avanzara en mayor complejidad y en mayor dedicación a la investigación, de tal manera que masificación y mayor complejidad en las universidades, que significa que investiguen, que se vinculen con el medio, vayan coincidiendo. ¿Qué significa? Que los cupos deseados crezcan, que por lo tanto el sistema sea mucho más complejo, de tal manera que no exista que hayan poquitos cupos deseados y el resto se vaya distribuyendo. Y eso implica orientar la oferta académica hacia las necesidades del desarrollo productivo del país, del desarrollo económico, social, cultural, y hacerlo de alguna manera sobre la base de nuestras instituciones que son más complejas. Estoy pensando en instituciones públicas, por supuesto, instituciones que hacen investigación e instituciones que vienen realizando investigación y que se han fundado recientemente y que vienen complejizándose, que nos parece que han hecho un importante aporte al país. Creemos que esa es la forma, o sea, hacer que todos los cupos sean deseables y que no exista una situación de escasez, por decirlo de alguna manera. Eso es un cambio estructural. ¿Y qué pasa con los cambios estructurales? No tienen resultados inmediatos. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos que decirle a las personas. Para superar la brecha educativa y la desigualdad, no vamos a hacerlo en 5 minutos. Esto requiere un cambio, estamos trabajando de ello en el contexto de la modernización de la educación superior. Y en ese sentido, hay otra tarea que los tiene abocados, que es parte del programa de gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric, que tiene que ver con cambiar el sistema de financiamiento y también esta promesa de ir condonando las deudas educativas arrastradas por años por muchos estudiantes. ¿En el próximo presupuesto va a estar contemplado finalmente un plan de condonación a las deudas educativas? Bueno, primero señalar que en el proceso de modernización de la educación superior un aspecto clave del financiamiento. ¿Y por qué? Porque la gente puede decir, bueno, pero entonces invirtamos más en educación, porque lo cierto es que nosotros ya invertimos mucho. Invertimos el 1,2 del Producto Interno Bruto en educación superior, y si uno le suma el gasto privado, es decir, lo que la gente aporta a ella misma, llegamos al 2,4. Eso es bastante y de hecho nos pone a la par de los países desarrollados. Pero la gran pregunta y la gran duda es cómo optimizamos ese financiamiento, que tiene que ver en gran medida cómo hacemos que se complejice nuestra educación superior, que sea más valiosa para las personas. Y en el marco de esa modernización del financiamiento corresponde la superación del instrumento de crédito con aval del Estado, y es un compromiso que tenemos como gobierno. El propio ministro Marcel y el ministro Cataldo lo han planteado, que antes del próximo ejercicio presupuestario vamos a presentar una iniciativa en tal dirección, ¿no? Que resuelva de una vez por todas, que encare este problema, y en eso adelantar materias de diseño. En este momento estamos trabajando en eso, y no quisiera yo adelantar el tema de diseño, pero sí decirle a la opinión pública, decirle a las personas que es un compromiso clave y lo vamos a cumplir, y antes del próximo ejercicio presupuestario vamos a presentar un proyecto. ¿Pero es posible avanzar en una condonación universal, tal como está en el programa del presidente de la República, Gabriel Boric? De hecho, proponemos la condonación universal de las deudas educativas a través de un esquema de pagos a largo plazo por parte del Estado. Una deuda que el mismo ministro Mario Marcel acá en Tolerancia Cero dijo que estaba acorde a los 10.000 millones de dólares. Es por eso que es importante saber si es que se puede avanzar en esta condonación universal o va a ser por tramos. Como le decía, materia de diseño lo vamos a anunciar en su minuto, pero la tranquilidad que me gustaría decirle a la ciudadanía es que el proceso de modernización que queremos enfrentar, de naturaleza académica, de financiamiento y de gestión, precisamente quiere enfrentar los nudos que han impedido
que la educación superior sea un mejor aporte, ya al que ya ha sido, que es bastante, que sea un mejor aporte al desarrollo del país, al desarrollo de las personas. Así que esa es una materia que vamos a abordar, pero el elemento de diseño lo vamos a decir en su momento, y también elemento de diseño, por ejemplo, de cómo vamos a cambiar la trayectoria educativa, porque las cosas van combinadas. O sea, el financiamiento está vinculado a cómo tú diseñas la trayectoria educativa, cómo tú diseñas la investigación, por ejemplo. No son aristas que se puedan abordar por separado, y quizá en este país las hemos ido abordando por separado y necesitamos una visión de conjunto. Así que vamos a ir planteando eso, pero quisiera dejarle claro a la ciudadanía que nuestro compromiso es tal, y antes del próximo ejercicio presupuestario vamos a presentar un proyecto. Subsecretario, para ir cerrando, le quería preguntar acerca de qué legado en materia educativa va a dejar el gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric, teniendo en cuenta que una de las grandes banderas de lucha con la que llega al Palacio de la Moneda es evidentemente la educación, mejorar la educación pública, mejorar el acceso a la educación universitaria. El mismo presidente en más de una oportunidad ha dicho que quizás no han estado a la altura, o el desafío quizás era, estando en el Estado, ver que es demasiado grande para poder abordarlo. Pero en materia de legado, ¿qué van a dejar concretamente, más allá de lo que hemos estado hablando nosotros? Mire, a mí en materia de educación superior, primero decir que es un legado muy importante para nosotros, porque nos formamos en torno a estos dilemas, estos desafíos. La educación superior es muy importante para las personas. Fue la gran esperanza de nuestros papás, nuestras mamás, nuestros abuelos, muchos que llegaron del campo, de situaciones de pobreza, se sacrificaron y dijeron: yo quiero que tú estudies, porque lo único que te puedo dejar son los estudios. Había una promesa de ser la clase media, de vivir, de ser más felices, de estar más relajados. A mí me gustaría dejar como legado una educación superior que no solo cumpliera esa promesa, pero que además, porque para cumplir esa promesa, fue una educación superior que se comprometiera con el desarrollo del país. Es decir, que ayudara a aumentar la productividad, a crear condiciones para mayor inversión productiva, a transformar esa promesa de incorporarnos no solo a la clase media, sino a una situación de mayor bienestar de manera real para todas las personas. Y para eso necesitamos una educación superior al servicio del desarrollo. ¿Cómo se hace eso? Es difícil, es posible, pero requiere consenso, requiere grandes acuerdos. Y eso los vamos a ir a buscar, y requiere también un trabajo sólidamente fundado, lo estamos haciendo, y quisiéramos también decirle a la ciudadanía que estas cuestiones por las que hemos venido luchando tanto tiempo no son tan sencillas de conseguir. A veces tenemos un debate público que juega la mejor cuña, la mejor frase de Twitter, y esto es difícil, hay que meter las manos en el barro, hay que construir diseños técnicos, hay que hacerlo articuladamente. Por eso a veces no podemos dar soluciones inmediatas, estamos trabajando en ello, pero estamos seguros que, por ejemplo, cuando termine el gobierno del presidente Boric, vamos a tener las bases sentadas para una educación superior distinta, y en más tiempo de transición vamos a poder observar trayectorias educativas más ágiles, con mayor bienestar, con menos problemas de salud mental, con mayores claridades de financiamiento, tanto para las personas como para el sistema, y con una mejor vinculación con las necesidades productivas del país. Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, muchísimas gracias por haber estado esta noche en CNN Prime. Que esté muy bien. Muchas gracias, Ivo, a ti. Y nosotros vamos a continuar con otras informaciones, porque en medio de un tenso escenario en el Palacio de la Moneda, este viernes el presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a la situación que enfrenta el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. El mandatario afirmó que las conversaciones privadas no se comentan públicamente, luego que el abogado defensor de la máxima autoridad de la institución policial asegurara que se había comunicado telefónicamente con Yáñez para entregarle su respaldo. Veamos todos los detalles en el informe de Valentina Nieto. No solo por llamado telefónico, también en terreno se ha mostrado el respaldo al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Pese a que tenían una agenda separada, el ministro del Interior subrogante se reunió con la máxima autoridad policial en la región de la Araucanía, solo un día después de conocida la fecha en que se realizará su formalización. Nosotros creemos que la petición de formalización no altera en nada la relación con Carabineros de Chile, por tanto la instrucción del presidente es seguir trabajando con Carabineros de Chile. Como todos saben, el presidente efectivamente habló con el general Yáñez, y quiero volver a reiterar que las conversaciones privadas del presidente de la República no se comentan. Una reservada conversación entre el presidente y Yáñez que el abogado de este último filtró a la prensa. Un tema incómodo para el gobierno, que se sintió también este viernes en La Moneda, luego que el mandatario fuera consultado por la permanencia del general director en su cargo durante la promulgación de la Ley Carín. ¿Es compatible que siga en su cargo una... disculpe, pido respeto porque esto es un espacio para preguntas acerca de contingencia?
Y es que por más intentos de calmar los ánimos o sobrellevar la situación que enfrenta la máxima autoridad policial, no ha sido sencillo en el Ejecutivo. Nunca es el mejor lugar, pero estamos acá y tenemos que darle el espacio también a la prensa para que pueda cumplir su labor, así que por lo tanto les pido unos segundos para poder realizar esta parte de la tarea también. Una tarea que tiene el mandatario en medio de la causa que pesa sobre Yáñez por omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante el estallido social. Las conversaciones privadas no se comentan públicamente. Y lo que nos preocupa por sobre todo es que la institución de Carabineros, con cual hemos desarrollado una labor intensa en estos 2 años para poder llevar adelante las tareas vinculadas al tema de seguridad, esa tiene que seguir siendo su primera prioridad. Claro, porque en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país, la preocupación es que Carabineros continúe su trabajo. Aún así, las presiones surgen desde la oposición para que el presidente respalde irrestrictamente la figura del general director. El presidente no puede ser ambiguo, puede hablar privadamente, pero necesitamos saber si la principal autoridad de Carabineros va a contar o no con el apoyo del presidente de la República. Yo insisto, creo que este es un tema que debe ser evaluado, sobre todo porque me genera preocupación que quien asuma las labores más importantes en materia de seguridad tenga otra preocupación importante, y en la medida que se formalice yo veo que eso se complejiza aún más. El presidente Boric está totalmente enredado porque respaldarlo significa darle espalda a toda su base de apoyo, y sacarlo deja en evidencia que todo este tiempo que ha dicho que él apoya a Carabineros ha estado fingiendo, ha sido falso o ha sido populista. Respaldo a Carabineros que en el Ejecutivo han buscado separar del rol de Yáñez. En Chile el respaldo es a las instituciones, no a las personas. Hemos tenido un trabajo de coordinación, de colaboración. Trabajo estrecho que ha tenido que realizar el Ministerio del Interior junto a las policías en un complicado escenario de seguridad, y en el que además han sido varias las muestras de apoyo a la institución. La última de ellas ocurrió hace solo semanas en la entrega de 187 vehículos policiales. Pero cuando dicen que no se ha hecho nada en seguridad, están insultando a miles de carabineros. Le están faltando el respeto a quienes se juegan la vida por proteger a la ciudadanía. Una relación que en 2 años de gobierno se ha ido afiatando y que La Moneda busca mantener pese a la situación que enfrenta el general Yáñez. Yo soy de la opinión que en esta etapa el gobierno debe actuar con suma prudencia, con absoluto recato comunicacional, y observar el desarrollo de los acontecimientos. No es el momento, por ningún motivo, de adoptar decisiones de fondo. Proceso judicial que iniciará el próximo 7 de mayo, mientras que en el Ministerio Público deberán resolver también otro asunto, la solicitud que hizo la defensa de Yáñez para inhabilitar a los fiscales Javier Armendáriz y Jimena Chong de la causa por delitos de lesa humanidad, que también pesa contra el general director. Mi calidad de fiscal nacional, en primer lugar, quiero decir que todos los fiscales regionales cuentan con mi respaldo y todos los fiscales adjuntos cuentan con mi respaldo en general. Una cosa es la institución, otra cosa es la situación de un fiscal regional y un fiscal adjunto en particular. Ahora la decisión de inhabilitar a Chong y Armendáriz está en manos del fiscal nacional, el que durante esta semana decidió remover a este último persecutor de la suplencia de su cargo. La Superintendencia de Salud ordenó devolver los cobros excesivos por prima GES a quienes ingresaron un reclamo. Y además, desde marzo, se hará realidad la suspensión de la recaudación en planes por cargas nonatas o menores de 2 años. De esta forma, comienzan a ejecutarse los fallos dictados por la Corte Suprema. Los detalles en el informe de Macarena Román. Trago amargo y largo ha sido sin duda el tema de las ISAPRES para la ministra de Salud. La devolución que deben hacer las ISAPRES, donde seguirán exponiendo el gobierno y las ISAPRES. Las ISAPRES pusieron presión en medio del debate de la ley corta. Parece un tema de nunca acabar. Las ISAPRES anotan otro capítulo de una gran crisis. Esta vez la Superintendencia de Salud ordenó realizar las devoluciones por los cobros excesivos en la prima de garantías explícitas de salud. Pero solo algunos a los que iniciaron el reclamo y otras personas que van a quedar fuera de tener la posibilidad de reclamar. Jorge tiene razón, pero hay algunos detalles. Las 153.000 personas que ingresaron su reclamo entre el 1 de septiembre y diciembre del 2022 comenzarían a recibir la devolución a partir de febrero.
Las ISAPRES deben devolver a sus cotizantes la diferencia que resulte entre el cobro que estaban realizando antes del fallo de la Corte y el nuevo monto que se estableció en el fallo, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2023. Quienes aún no han hecho la solicitud, que son la mayoría, tienen 5 años de plazo a través de la página web de la Superintendencia de Salud. No tenía idea que podía hacerlo la Superintendencia. ¿Lo va a hacer ahora que lo sepa? Claro que sí, de todas maneras. O sea, obviamente que si me hicieron un cobro excesivo tengo que reclamar. Pues. Llegando al trabajo lo vamos a ver. Lo que venga, lo que sea que le devuelvan, obviamente viene bien, ¿o no? Así es, sí. Ya basta que abusen. Fue en agosto del año pasado cuando la Corte Suprema falló en contra de las ISAPRES, exigiéndoles revertir el aumento de la prima GES. El mandato no se cumplió y en diciembre el máximo tribunal ordenó ejecutarlo de forma inmediata, considerando la devolución de los cobros excesivos. La situación ya del fallo GES es una situación suficientemente grave que podría generar la caída de algunas ISAPRES ya. Estoy hablando durante el mes de enero, febrero, marzo, a lo más tardar, digamos. Aunque lo relacionado a la prima GES es solo uno de los fallos que tienen que acatar las ISAPRES, lo otro tiene relación con el ajuste de la tabla de factores y la deuda, que bordea los 1.000 millones de pesos. Es un impacto adicional a lo que está ocurriendo con la caída de los ingresos de la ISAPRE, pero yo creo que es como una gota en una laguna. Las decisiones quizás más relevantes tendrán que ver con la ley corta, los plazos para que las prestadoras devuelvan los cobros excesivos, el monto y las reformas que podrían instalarse tras esta crisis. Nunca las soluciones que se logran son las ideales, ni las perfectas, pero tengo plena confianza de que se va a llegar a niveles razonables de sostenibilidad. Aunque hay otras exautoridades con una percepción mucho más negativa. No hay ninguna duda que esta deuda, digamos, sancionada por la Corte Suprema no tiene vuelta, no tiene discusión. Es un hecho ya resuelto. Fallos que comienzan a concretarse a partir de este mes con la adecuación de la prima GES y el nuevo mandato de la Superintendencia de Salud de suspender las recaudaciones en planes a cargas nonatas o menores de 2 años a partir de marzo. Y el presidente Gabriel Boric reiteró su respaldo al ministro de Vivienda Carlos Montes tras el rechazo de la acusación constitucional en su contra. Mientras que el secretario de Estado continuó con su agenda, distintos sectores analizan el resultado de esta fallida acusación impulsada por sectores de la derecha. La nota es de Estefanía Bustamante. Terminamos el recorrido, después vamos a hablar, chiquillos. A menos de 24 horas de salvar una acusación constitucional en su contra, Carlos Montes continuó con su agenda al frente del Ministerio de Vivienda. Un traspaso de terreno en la comuna del Bosque fue el lugar para recibir al ministro, que no pudo ser destituido por la oposición, que lo responsabiliza por el caso Convenios. Ministro Carlos Montes. Bienvenido, ministro. Cuando venía de vuelta a Valparaíso, me llama el presidente de la República para decirme que cuenta con todo su apoyo y quiere que yo siga y que la tarea del plan de emergencia es fundamental para su gobierno. O sea, estamos en un compromiso muy fuerte y muy claro. Así, el secretario de Estado resaltaba el momento que atraviesa tras su victoriosa salida del Congreso, que se sumó al gesto de comités habitacionales una vez que llegó a Santiago. Ahora el jefe del MIMBU busca dejar atrás las críticas de la derecha con un fuerte respaldo de la moneda. Va por buen camino en 2 sentidos que son importantes. Uno, en poner a disposición y actuar proactivamente para denunciar cualquier irregularidad, venga de donde venga. Y en segundo lugar, y tremendamente importante, cumplir con el compromiso de construir 260.000 viviendas. Tarea que continuará Montes, mientras que el sector que lo acusó saca cuentas no tan alegres. No solo estuvieron lejos de la mayoría simple, sino que luego hubo recriminaciones internas por la falta de coordinación y respaldo en la derecha. Desde Bópoli no concurrimos con nuestra firma en la presentación de la acusación constitucional porque consideramos que existían desprolijidades desde la forma en que se estaba presentando y también en cuanto al timing político. Creo que era muy necesario conversar, dialogar. Comparto la apreciación de que el texto acusatorio tenía una serie de imperfecciones, pero también es cierto que la inacción del ministro Montes frente a todo lo ocurrido con estas millonarias defraudaciones no resistía más y por lo tanto esta acusación era totalmente necesaria.
hacer un punto político sobre la mala gestión, dice el presidente de la comisión, que recomendó aprobar el libelo en la sala, un resultado que, lejos de ocurrir, hizo reflexionar a la oposición. Por ejemplo, en RN acordaron no apoyar más acusaciones que no tengan el suficiente respaldo. Y yo creo que no se podía seguir esperando con un tema que ya salió a la luz pública hace muchos meses atrás. No es el tema de forma, sino de fondo, en verdad, que finalmente es la responsabilidad que aquí tiene el ministro, y los antecedentes estaban. No hay nada que afirme más a un ministro que sea acusado. Que perder la elección, digamos. No, o sea, obviamente que sea acusado, porque eso hace que el bloque entero se una detrás de él. Claro, porque excepciones como la de la diputada Catalina Pérez fueron pocas. Para algunos su ausencia únicamente en la votación fue una señal de desacuerdo con el resultado. Es que no son pocos en el Frente Amplio los que comparten que Montes tenía al menos un grado de responsabilidad. Voy a tratar de no seguir en este tema, porque van a seguir dándole vuelta una y otra vez. Y además el que decide eso es el presidente de la República. No son ellos los que lo deciden, más allá que quieran hacer algo político de momento. Yo lo llamaría a ellos a sumarse al esfuerzo del plan de emergencia habitacional. Llamado del ministro a quienes en la oposición insisten en que su figura quedó debilitada tras la acusación constitucional. Esto bajo la tesis de que cada libelo acusatorio contra un ministro ha terminado con la renuncia al gabinete del presidente Boric. En esto ya le llevan 2 derrotas, menos de un mes, ¿cierto? Ya debería ser tiempo en que se tomaran atención lo importante que es que avancemos en las urgencias que tiene el país y no en hacer puntos políticos que no llevan a nada, ¿no? Yo creo que esto debe llevar a los sectores de oposición y de derecha a reflexionar. Evidentemente, esta política de confrontación, de división odiosa que están siguiendo no le está dando resultados. Quinta acusación constitucional en el Congreso que descomprimió el ambiente en el Minbu, también en La Moneda, donde se reiteró una vez más el respaldo del presidente al ministro Carlos Montes. Con posturas divididas se encuentra el oficialismo ante la decisión del gobierno de apelar a la libertad vigilada que fue otorgada al machi Celestino Córdoba. Mientras el Frente Amplio cuestiona el actuar del Ejecutivo, el socialismo democrático lo apoya y los detalles los vamos a revisar en el informe de Belén Saldías. Un nuevo flanco de críticas sumó La Moneda, esta vez del llamado fuego amigo, porque no es la oposición quien lidera los cuestionamientos, sino que el sector más cercano al presidente, el Frente Amplio. La crítica, que el Ejecutivo apelara a la libertad condicional del machi Celestino Córdoba, que en la madrugada del jueves dejó las dependencias del Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún. Yo no estoy de acuerdo con esta intervención, ¿cierto? Por parte, en el caso del delegado provincial que tomó esa definición. Yo al menos no la comparto. Creo que el gobierno tomó una correcta decisión en torno a apelar respecto a la libertad que se le ha entregado a Celestino Córdoba. El gobierno debe agotar las últimas instancias para poder detener una acción de estas características. Y esto es precisamente lo que ha reflejado esta polémica, otra grieta en las posturas dentro del oficialismo. Mientras que el Frente Amplio cuestiona el actuar del gobierno, el socialismo democrático apoya la decisión que se tomó en la materia. Tiene derecho a optar a beneficios como cualquier otro privado de libertad, después del cumplimiento de más de la mitad del tiempo de su condena. Negarle ese derecho es arbitrario y nos hace sospechar de racismo por parte del Estado. Es realmente incomprensible la libertad de Celestino Córdoba. Nos parece que es impresentable este tipo de situaciones, pero más impresentable y más inexplicable son aquellas voces del oficialismo que han criticado la decisión del gobierno de recurrir en contra de la libertad de Celestino Córdoba. Disconformidad del Frente Amplio que se habría manifestado al actual ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve. Lo que habría molestado a los integrantes de la coalición habría sido la forma en cómo se abordó el tema, argumentando que el beneficio penitenciario fue válidamente adquirido por Córdoba. Creo que en lugar de apelar, que es un acto legítimo, pero que puede ser entendido de manera contradictoria por comunidades que han hecho un gran esfuerzo por sentarse a dialogar y a trabajar con el gobierno del presidente Gabriel Boric, creo que en lugar de aquello hay que perseverar en el camino del diálogo, del entendimiento. La decisión final la toma la justicia, no el gobierno. Lo que está haciendo el gobierno es simplemente hacer uso de una herramienta legal
válida como es la apelación. Acá lo importante es resguardar la seguridad y el interés de los habitantes de la Araucanía. El gobierno respondió rápidamente a las críticas y es que no importó que vinieran de la coalición base del presidente Boric. Además apuntaron a que seguirán con la apelación de la libertad vigilada. Yo no soy parlamentario y mi rol no es dejar contentos a parlamentarios ni de uno u otro sector, sino velar por el bien público que consideramos de todo el país. Y en función de esas convicciones en cuál actuamos. A veces eso molestará a algunos, otras veces molestará a otros. Es parte del rol y del ejercicio del cargo. En materia de homicidios, que implica quitarle la vida a una persona, el gobierno va a buscar las máximas penas posibles. Siempre. No en un caso, siempre, en todos los casos. Y por lo tanto, en este caso vamos a ir a alegar, buscando revertir la medida. Y es que además la situación de Córdoba ha sido polémica desde un inicio. Durante el periodo que se mantuvo privado de libertad, fueron varias las veces que recibió beneficios penitenciarios. Incluso el propio presidente, cuando era diputado, apuntaba al diálogo del entonces gobierno de Piñera con el Machi, quien realizaba una huelga de hambre para poder visitar su rehue. Bueno, si fueran consecuentes con todo lo que hicimos en el gobierno de Piñera para que respetaran los derechos del Machi como autoridad ancestral del pueblo mapuche, incluso lo hicimos con algunas personas que hoy ocupan cargos en el gobierno. A lo menos en esta oportunidad entonces debieran dejar que las instituciones funcionen. Yo comparto la decisión del gobierno de apelar frente a los tribunales porque el señor Celestino Córdoba cometió un delito de alta gravedad y por lo tanto el gobierno tiene que impedir que este señor esté en libertad por el asesinato cruel en el que él participó directamente. De todas formas, la libertad vigilada de Celestino Córdoba aún no está del todo confirmada por la justicia. Y es que luego de que la Corte de Apelaciones acogiera los recursos de apelación ingresados por la delegación presidencial de la Araucanía y la familia Luxinger Macay, será la Suprema quien deberá dar la última palabra, cuestión que podría ocurrir el lunes. Fueron cientos las personas que llegaron hasta las afueras del templo votivo de Maipú para esperar a Leda Bergonzi, la llamada sanadora de Rosario en Argentina, quien se ha hecho conocida por reunir a multitudes y realizar supuestas curaciones. Ella participará en una Eucaristía y luego hará una imposición de manos a quienes estén en ese lugar. Pero ¿quién es Leda y cómo será esta logística en su visita a nuestro país? María Luisa Carrión lo cuenta en su informe. De las 23:30 salí para acá de Temuco y llegué como a las 7:30. Y ya era cerca de mediodía de este viernes cuando nos topamos con Sergio en la extensa fila que se había formado en el templo votivo de Maipú. Vino por él y con una foto de su hijo en mano. Me vine preparado de Temuco, me traje para comer, para tomar café o mate, qué sé yo, cosas así. Porque aún a esa hora tenía por delante toda la tarde y la noche, largos minutos que compartía con otras personas que viajaron desde otros extremos del país. Silvia, por ejemplo, llegó desde Calama con una foto de su esposo y su nieto en la cartera. Llegué ayer a las 6 para acá y no había nadie, había una persona nomás y de ahí me fui donde mi hijo y esta mañana me levanté y me vine para acá. Igual a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Que me enteré por el WhatsApp que venía la señora. Y así cientos y cientos de personas se fueron acomodando una tras otra. Con el pasar de las horas, familiares, amigos, cercanos les traían algo de sombra para el sol, una carpa para la noche y comida para engañar al estómago. Lo más difícil, sin duda, no era llegar, en la espera de la intemperie, sobre todo para aquellas personas delicadas de salud, como podían, iban ajustando la logística. Nosotros llegamos ayer a las 10 de la noche y ya estaban ellos, nosotros era lo último, después siguieron ellos y así se ha ido llenando. Nos hemos juntado y hacemos relevo, ha venido harta gente ya, tenemos listo para más rato y para la noche. Voy a estar aquí, nos vamos a turnar con mi familia, con mis hermanas y mis sobrinos. La información oficial habla de que podrían llegar hasta 4.000 personas, pero esa cifra podría ser superada, dada la alta expectación que existe por conocer a Leda Bergonzi, la llamada sanadora de Rosario en Argentina, fundadora de la comunidad Soplo de Dios Viviente y que vino por primera vez a nuestro país. La iniciativa surgió por el lado de Leda, más precisamente de una familia chilena que fue a Rosario con su hija enferma y esa hija sanó de su dolencia. Entonces los papás dijeron, no dejemos esto solamente aquí para los argentinos,
llevemos esta experiencia también a Chile. Y ellos un día aparecieron aquí en el Templo Votivo, Santo Universal de Maipú, y me hicieron la propuesta. Propuesta que fue acogida por la iglesia local. De hecho, su visita y la utilización de este espacio tiene la venia de las autoridades católicas chilenas, al igual que el encuentro que sostendrá el lunes en la Gruta de Lourdes en Quinta Normal. En Maipú, en tanto, pese a ser un evento entre privados, el municipio ha dispuesto de ayuda logística como personal médico en el lugar. Carabineros también se preparó. Nosotros como Carabineros desplegando diferentes servicios especializados, vamos a tener personal montado, personas también con guías y otros servicios más de apoyo al público que va a estar acá. Pero ¿quién es Leda Bergonzi? Tiene 44 años y se ha convertido en un fenómeno que mueve multitudes al otro lado de la cordillera. Fue reconocida por la Iglesia Trasandina por sus supuestos poderes curativos. Es un tema de fe. Dicen que la fe mueve montañas, ¿cómo no va a sanar una enfermedad? Dirá un cristiano. Eso desde el punto de vista católico, porque ella es católica, pero desde el punto de vista cristiano es muy común, ¿de acuerdo?, que en la ritualidad evangélica se den, ¿de acuerdo?, estas situaciones de sanación. Pero en el mundo católico es normal, sí, pero sabes que no se publicita tanto. Yo he visto, digamos, gente de Chile llegando en colectivos, gente de Paraguay llegando en colectivos, de Uruguay. Hemos visto, digamos, una industria turística vinculada a la religión, llegando de todos los lugares del país, desde Ushuaia a La Quiaca en la Argentina, digamos. Ella observa, ve, atiende e interviene sobre esa salud espiritual de 10.000 personas en cada ceremonia. Yo no sé si es sanadora, en realidad eso no me consta. Yo la conocí porque mi hija le escribieron y ellos me tienen en las oraciones. Por la televisión la vi. Por la televisión. Tengo mucha fe, por eso estoy aquí. Este sábado las puertas del templo abrirán a las 8:30 de la mañana. A las 3 de la tarde se realizará una ceremonia y luego a las 5, a la mayor cantidad posible de estas personas, Leda efectuará la imposición de manos, un acto que dura entre 6 a 7 segundos. Y el Juzgado de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva para Iván Pradenas, investigado por presuntos delitos sexuales. Vamos a tomar contacto con nuestra corresponsal en la zona, Catalina Sánchez, para conocer todos los detalles. ¿Cómo estás, Cata? Muy buenas noches. Sí, ¿cómo te va, Ivo? Muy buenas noches. Claro, efectivamente, durante esta tarde el Tribunal de la Comuna de Temuco dictó la prisión preventiva para Iván Pradenas, el padre de Martín Pradenas, quien cumple sentencia por más de 15 años por 7 delitos de índole sexual. Su padre hoy día es investigado también por presuntos 2 abusos sexuales en carácter de reiterados. Estos serían abusos infantiles y por ello la causa hoy día se mantiene bajo reserva. Se ha manejado con cautela, con algún tipo de hermetismo también, producto de que estaríamos hablando de una víctima menor de edad. Y por ello, durante esta mañana, la prensa pudo ingresar solo algunos minutos al inicio de esta formalización. Durante esta mañana, eso de las 12 del día fue formalizado y se extendió por un par de horas. Se dictó finalmente entonces la prisión preventiva para el padre de Martín Pradenas. Acá hay varios puntos importantes. Uno de ellos tiene relación con que se investigan 2 presuntos abusos sexuales, según ha informado la Fiscalía de la Araucanía. Esto habría ocurrido en el año 2023, estarían siendo investigados desde agosto hasta la fecha y finalmente se dicta una orden de detención en su contra que concretó el día de ayer la Policía de Investigaciones. Y quiero que pasemos a escuchar palabras de la fiscal vocera de la Fiscalía Regional de la Araucanía, Nelly Marabolí. Fue formalizado por el delito de abuso sexual infantil en carácter de reiterado. Se pidió su prisión preventiva por estimar que la gravedad de la pena y el carácter del delito meritaba, por considerar que es un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal acogió esos argumentos y decretó la prisión preventiva del imputado y se fijó un plazo de investigación de 3 meses. Estos hechos son del año pasado, del año 2023, a lo menos 2 hechos, y están siendo investigados desde fines de agosto del año pasado.
Tal como lo habíamos informado el día de ayer, la Policía de Investigaciones no quiso emitir ninguna declaración a solicitud del juzgado de la comuna de Temuco, producto de que se había interpuesto un recurso de amparo en favor del imputado. Lo que buscaba este recurso, según informaba también la Fiscalía, era evitar la detención del padre de Martín Pradenas. Sin embargo, el tribunal rechazó esta solicitud y él pasó el día de ayer en el cuartel de la Policía de Investigaciones. Acá hay un punto muy importante, es que cuando se ingresa esta denuncia en contra del imputado, esta persona, Iván Pradenas, sale del país y se dirige hacia Colombia. Según ha informado la Fiscalía Regional de la Araucanía, se hacen gestiones para poder ubicarlo, se da cuenta de que estaba fuera del país y cuando él regresa a Chile se concreta entonces esta orden de detención en su contra. ¿Qué ha señalado la defensa de Iván Pradenas? El abogado también defendió a su hijo, Martín Pradenas. Él confirmó que ha señalado también que este viaje estaba programado con anterioridad y también señalaba que un punto muy importante, Ivo, es que él comentaba que el imputado dice que los hechos no habrían ocurrido como hoy día se le acusa. Se le preguntaba entonces cómo ocurrieron y no quiso entrar en detalle respecto de ese punto. Quiero que pasemos entonces a escuchar palabras de su abogado defensor. Mi defendido me señala que no son efectivos los hechos en la forma que han sido expuestos por las partes acusadoras. A mi juicio era innecesaria la medida de disponer la detención de mi defendido para hacerlo comparecer a audiencia. Él siempre ha estado en contacto con nosotros y tiene un domicilio conocido, de forma tal que si lo hubiesen citado a audiencia, él habría comparecido sin ningún inconveniente. En ese orden de ideas se había puesto en contacto con nosotros habíamos solicitado copia de la investigación, entonces resultaba suficientemente claro que tenía un abogado de la Defensoría que lo estaba representando. No había peligro de fuga. Bien, la jornada termina entonces con la prisión preventiva para Iván Pradenas, el padre de Martín Pradenas. La investigación, según estimó el tribunal, se llevará a cabo en 90 días, es decir, en 3 meses. Así que estaremos atentos a lo que siga ocurriendo con este caso que ha marcado la jornada de la región de la Araucanía y, por cierto, estaremos ahí recopilando más información y reacciones respecto de esta prisión preventiva para el padre de Martín Pradenas, investigado también por presuntos delitos sexuales. Catalina Sánchez desde la región de la Araucanía, que esta semana ha tenido muchísimas noticias. Cata ha estado con harto trabajo ahí, así que muchas gracias por lo desarrollado durante esta semana. Que estés muy bien. Buenas noches. Ya estamos en el estudio con Jacinta Molina, quien nos va a contar una actualización de las principales noticias que han marcado el mundo el día de hoy. Un recorrido amplio el día de hoy. Jacinta, ¿cómo estás? Muy bien, Ivo. ¿Cómo estás tú? Muy bien también. Comencemos esta revisión internacional con la tensión que se agrava en la península de Corea con esto que ha hecho precisamente Corea del Norte, el disparo de más de 200 proyectiles de artillería que llegan a una zona muy cercana a territorio insular de Corea del Sur. Esto genera, por cierto, muchísima preocupación, incluso lleva a las autoridades surcoreanas a evacuar a los pobladores de un par de islas muy cercanas a donde caen estos proyectiles, pero al mismo tiempo también e inmediatamente se retoman ejercicios militares en respuesta por parte de Seúl en vista de esta nueva acción del régimen de Kim Jong-un, que ya les decíamos eleva aún más las tensiones que se mantienen en esta parte del mundo, porque sobre todo en el último año y recordando el pasado 2023 hablamos muchísimo también de varios ejercicios militares que llevó a cabo el régimen de Kim Jong-un, que llevaron a tensión con Japón, Corea del Sur, incluso se sumó Estados Unidos con ejercicios conjuntos en la zona. Dicen desde Pyongyang que es en respuesta a esos ejercicios que el día de hoy cometen esta acción. Pero los detalles los vamos a revisar en la siguiente nota que preparó Laura Soto. Son parte de los ejercicios militares con fuego real que las Fuerzas Armadas de Corea del Sur desarrollaron este viernes en respuesta a las nuevas provocaciones de Kim Jong-un. Y es que el régimen norcoreano disparó en el transcurso de 2 horas más de 200 proyectiles de artillería frente a su costa occidental, muy cerca de 2 islas que pertenecen a su vecino del sur, las mismas donde Seúl desarrolló después sus simulacros. Advertimos severamente a Corea del Norte, que es totalmente responsable de esta escalada de la crisis, y le instamos encarecidamente a que la detenga. Nuestro ejército está rastreando y monitoreando la situación en estrecha cooperación entre Estados Unidos y Corea del Sur, e implementará medidas en respuesta a las provocaciones de Corea del Norte.
Los ejercicios de Pyongyang se desarrollaron frente a las remotas islas Bengyong y Yeonpyong. La primera tiene unos 4.900 residentes y la segunda tan solo 2.100. La artillería cayó al norte de la línea límite norte, una frontera en disputa que fue establecida por la ONU al final de la Guerra de Corea en 1953. El Estado Mayor Conjunto surcoreano informó que ningún civil o militar resultó herido debido a los disparos provenientes de Corea del Norte. Sin embargo, ambas islas fueron evacuadas bajo órdenes del ejército a refugios antiaéreos. En la capital, Seúl, escuchaban con atención las noticias provenientes de su territorio insular. Serví en la isla de Bengyong, así que sé que las provocaciones de Corea del Norte en cualquier momento no son nada extrañas. Tras escuchar la noticia me siento preocupado y tengo temor de que pueda producirse una guerra. Pienso en los preparativos, ya que la guerra aún no ha terminado del todo. Pero creo que se resolverá bien de alguna manera. Puede haber pequeños enfrentamientos, pero creo que no se convertirá en una gran guerra. La agencia oficial de noticias norcoreana señaló más tarde que sus ejercicios fueron una respuesta natural a las acciones militares a gran escala que desarrolla su vecino. Seúl ha intensificado en el último año sus ejercicios conjuntos con Estados Unidos, lo cual ha enfurecido a Pyongyang, que el domingo pasado informaba que el dictador norcoreano ya no buscaba la reconciliación y reunificación con Corea del Sur. En paralelo, las relaciones entre Corea del Norte y Rusia también se estrecharon en 2023. Kim Jong-un visitó la potencia euroasiática durante una semana en septiembre, donde se reunió con Vladimir Putin, su primer viaje al extranjero en más de 4 años. Este jueves, Washington denunció que las fuerzas rusas han estado usando misiles balísticos norcoreanos en su guerra contra Ucrania. Se trata de una escalada significativa y preocupante del apoyo de Corea del Norte a Rusia. A cambio de su apoyo, creemos que Pyongyang está buscando ayuda militar de Rusia. Esto tendría consecuencias preocupantes para la seguridad de la península coreana y la región Indo-Pacífica. Cooperación que mantiene en alerta a los aliados occidentales mientras que las tensiones continúan creciendo en la península coreana, haciéndose cada vez más lejana la posibilidad de reactivar el acuerdo militar firmado entre ambas partes en 2018. Y a propósito de Estados Unidos, los estábamos mencionando, nos vamos a ese país. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de esa nación ha anunciado el día de hoy que va a revisar el caso de Donald Trump en el estado de Colorado. Recordemos que un tribunal también supremo, pero de ese estado, lo sacó de la papeleta para la elección en primaria. Una elección que en ese estado va a ser a comienzos de marzo y es el 8 de febrero cuando se va a revisar entonces este caso por parte de ese tribunal. Esto es muy importante, Ivo, porque va a tener efectos en toda la nación. Estamos hablando de la Corte Suprema Federal. ¿La decisión lo podría dejar fuera de la Cámara? Absolutamente. Muy difícil. ¿Por qué? Porque la Corte actualmente está integrada por jueces en su mayoría conservadores, que de hecho hay 3 que fueron escogidos, llegaron al cargo durante la presidencia de Donald Trump, así que se comenta en Estados Unidos que es una corte actualmente muy alineada también a veces con el sector más conservador de ese país, pero sí la repercusión y la relevancia en aquello es que lo que decía la Corte Suprema de Estados Unidos rige para todos los estados, porque a la decisión de Colorado hay que sumar recientemente la resolución también de un tribunal en Maine, que también sacó de la papeleta a Donald Trump y el motivo ha sido el mismo. Ellos acogen la argumentación de que acá Trump ha violado la Constitución por la enmienda 14, que habla que no pueden postular a cargos públicos ciudadanos que hayan participado en actos de insurrección o rebelión contra el país e interpretan que el asalto al Capitolio y el rol que tuvo Donald Trump en ese suceso del cual se cumplen 3 años el día de mañana, eso
aplica en este caso y es el argumento que acogen para tomar esta determinación. Sacarlo de la papeleta, vetarlo en la competencia en ese estado. Hay varias causas judiciales de esta misma materia que se han revisado en otros estados, pero nunca se había tomado esta determinación. Otros estados, de hecho, rechazaron esa argumentación y mantienen la carrera de Donald Trump, pero el de Colorado es muy importante porque fue el primero, es una decisión inédita, se sumó recientemente Maine, pero tiene este componente también de algo histórico que ocurre en Estados Unidos, así que todas estas contiendas judiciales, casos judiciales que se suman además a las causas penales que tiene Trump, podrían definirse entonces con la resolución que vaya a tomar la Corte Suprema en unas semanas más, que ya dijo que va a revisar este caso. Sí, y lo particular es que una enmienda del siglo XIX podría dejar fuera de esta carrera. Tú dices, es muy difícil, pero igual llama la atención que finalmente más de 100 años se podrían dejar fuera de historia constitucional en Estados Unidos a Donald Trump de esta carrera presidencial. Exacto, y de hecho él lo que acusa acá es que hay una persecución política, que como va ganando en todas las encuestas, dice él, lo quieren dejar fuera de esta competencia, algo que reiteró también en un acto de campaña hace solo instantes en Iowa, que es uno de los primeros lugares que van a tener estas asambleas electorales que dan el vamos a las primarias. Y a propósito del motivo por el cual se han presentado todos estos requerimientos judiciales que tienen que ver con el asalto al Capitolio, mañana se cumplen 3 años. Habló el presidente Joe Biden también sobre esta situación. La campaña de Biden, que recordemos va a la reelección, está ocupando mucho esta fecha también para enfatizar, dicen ellos, que Trump es una amenaza a la democracia que continúa, y por eso también es que Biden retomó su actividad de campaña el día de hoy precisamente a propósito de esa fecha. ¿Fecha de la elección? Para que recordar cuándo va a ser en Estados Unidos. 5 de noviembre. 5 de noviembre, así que quedan todavía algunos meses. Sí. Y en marzo la definición de las primarias, que eso también es importante en el caso de los republicanos. Estamos de vuelta para contarles que ya comenzó el Festival de Cine Weekend en Vitacura, uno que proyectará grandes preestrenos y también cintas chilenas. Pablo Figueroa está en el lugar y nos cuenta cómo se vive el ambiente. Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás, Ivo? Nuevamente te pregunto, ¿sabes lo que es un May December? Yo sé que tú sabes. No sé. Mira, May December es una jerga que se usa en Estados Unidos cuando alguien mayor tiene una relación amorosa, sentimental o sexual con alguien menor. No lo digo que tú lo sepas por eso, lo digo por el nombre, porque es también el nombre de una de las grandes películas que vienen acá al Festival Weekend de Vitacura, que estamos con una invitada acá de la Corporación Cultural de Vitacura, televisión en vivo, su nombre, estamos en vivo para CNN Chile. Hola Pablo, muy buenas noches. Juanita Mir, directora de la Corporación Cultural de Vitacura. Está hablando de May December, que acá se llama Detalles de un escándalo, ¿verdad? Exactamente. Estamos hablando de historia de un escándalo. Lo que pasa, Ivo, que es una de las grandes películas, de las grandes postulantes a los Oscars que vienen, que trata sobre la relación de una profesora que hizo una historia real de 36 años con un menor de 13 años. Bueno, eso fue una historia real que Tom Hanks lo llevó al cine. Bueno, Tom Hanks, para la gente que no se acuerda, es el hombre de Carol y es parte de esta cartelera, porque hay que decirlo, acá vienen películas que 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses antes que lleguen a los cines. Parte de lo que la gente se va a encontrar acá. Así es, tenemos 10 días de cine de primer nivel, de películas de Japón, de Estados Unidos, coproducciones españolas, chilenas. La verdad que hay una oferta gigante de un nivel fantástico, familiares, más intelectuales, hay para todos los gustos, pero además se complementa con un panorama muy bonito que tú has podido disfrutar un ratito corto, pero algo han disfrutado, donde hay una oferta gastronómica, donde hay un antes de pasar al cine, donde hay un ambiente muy agradable, donde se vive la cultura como tratamos de que se viva en Vitacura. Yo digo, mira, te digo dentro del... Tú que eres vecino de la zona acá, Perfect Day, película de uno de mis directores favoritos, Wim Wenders, El hombre de Paris, Texas, también está acá. ¿Cuál es tu película favorita dentro de los 10 días que tú recomendarías para que la gente se acerque acá al Parque Bicentenario de Vitacura? Parece que aquí me aparece lo nacionalista y creo que La contadora de películas, que está basada en la historia en la novela de Hernán Rivera Letelier, Premio Nacional de Literatura del año 2022. Entonces creo que además
Sara Becker, una tremenda actriz, por primera vez una chilena nominada a un premio Goya. Entonces, la verdad que es muy emocionante, el cine chileno está creciendo, así que yo por lo menos, esa es una de mis favoritas. No sé mucho, no la he visto, pero sé que la voy a disfrutar porque es una tremenda novela, la novela sí la leí. Yo recomendaría también Ferrari, con la que cierran, de Michael Mann, gran director de cine, del cine policial de los 90, que envió hit, un montón de películas. Lo importante... Juan, o sea, vean la cartelera, los invito, no me sé de memoria cada uno de los títulos, pero véanlo porque está en todas las redes, tanto de Cine Weekend como de la Corporación Cultural de Vitacura. Hay 2 funciones que están agotadas, pero quedan para las otras 8. Bueno, una de esas 8 se está pasando en este momento. Estamos viendo Memory detrás de nosotros. La pregunta es, los precios, las entradas, ¿cómo se pueden conseguir? Mira, los precios son 9.500 pesos, súper razonable, precio normal, 6.500 pesos si tienes tarjeta Mi Vita, de los vecinos de Vitacura, si tienes tarjeta de Club de Lectores del Mercurio, o si eres usuario de Costanera Norte, con que estés al día en tu boleta. Puedes acceder en los diferentes sitios, tanto en Cine Weekend Vitacura, tanto como en el sitio de la Corporación Cultural de Vitacura, y ahí compras con los descuentos. Ojalá que todos tengan descuentos, y si no, hagamos el esfuerzo, porque hay muchas de estas películas que no van a llegar quizás a los cines. Entonces tenemos una oportunidad maravillosa de ver buen cine, de disfrutar la cultura en un día de verano maravilloso, en una noche como esta, que nos hace tanta falta a veces a los chilenos para disfrutar. Muchas gracias. Bueno, ahí está el panorama, 9.500 pesos. Hace 2 años teníamos que ver estas películas con mascarilla. Es bueno, Ivo. Wim Wenders, Michael Mann, hago el llamado en los próximos 10 días con Ferrari, una de las grandes películas. El llamado y el agradecimiento también es aquí a Francisca Pacheco, la editora, pues se la jugó. Tenemos cultura, tenemos claroscuros como en la naturaleza humana, damos malas noticias y también damos noticias buenas, noticias del alma, noticias del arte, de la cultura y la educación. Ivo. Partimos con Pablo Figueroa en Cerro Navia, terminamos con Pablo Figueroa en Vitacura, lo decía él, damos noticias buenas, noticias malas. Y Pablo, solo para actualizar, hay 3 funciones que ya están agotadas, los que se quedan del día de mañana, sábado 6 de enero, Secretos de un Escándalo, lo que tú decías, el lunes 8, y también Ferrari, el domingo 14 de enero. Así que quedan 6 todavía, quedan películas para poder ahí conseguir entradas. Esto es algo muy bueno, lo decía Pablo, lo decían ahí desde el Festival Weekend. Que estés muy bien, Pablo Figueroa, que tenga un gran fin de semana, amigo. Queda Perfect Day de Wim Wenders para la gente. Gran cine, gran calidad, la más posible ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera. Así que desde acá nos despedimos con buen cine y buenas noticias. Gracias, Ivo. Nos vemos. Y así nosotros llegamos al final de esta edición de CNN Prime. Siga en la compañía de CNN Chile. Ya viene el tiempo, CNN Tiempo, para ver cómo va a estar el fin de semana. Y después una nueva edición de CNN Magazine con Vivianes. Viernes 5 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.